Mi familia me traicionó y me echó de mi propia casa. Pero regresé con $1.000.000. Regresé de un viaje laboral extenuante, cargando no solo mi maleta sino también la esperanza de descansar en el único lugar que me hacía sentir seguro, mi casa. El camino de vuelta había estado lleno de pensamientos de alivio, de imaginarme entrando a mi habitación, viendo mis cosas intactas, tumbándome en mi cama después de tantos días fuera. Sin embargo, la escena que encontré fue como un golpe directo al pecho. Mi madre, Amparo, me miró desde la sala con una expresión dura, y a su lado estaba mi hermano Nelson, riéndose como si algo de lo que estaba ocurriendo tuviera gracia. Subí las escaleras con un nudo en el estómago, y ahí, en mi propia cama, estaba Carla, mi cuñada, acostada con una calma insultante, como si fuera la dueña de todo. Lo primero que noté fue que mis pertenencias habían desaparecido. Mi computadora, mis libros, mis recuerdos, todo lo que había comprado con sacrificio ya no estaba. El cuarto que había sido mi refugio se había transformado en un espacio extraño, invadido por perfumes baratos, ropa de Carla y una decoración que no tenía nada que ver conmigo. Le dimos tu habitación a Carla, vendimos tus cosas y ahora te largas, me dijo mi madre, sin un ápice de vergüenza, como si estuviera diciendo lo más normal del mundo. En ese instante, Nelson soltó una carcajada cargada de burla, disfrutando de mi sorpresa. No pude evitar sentir que la sangre me hervía. Durante años había cargado con la responsabilidad de mantener a todos bajo ese techo, de pagar la hipoteca, los servicios, la comida y todo lo que se necesitara. Y, en lugar de recibir comprensión o agradecimiento, lo que obtenía era traición, desprecio y hasta humillación. Abrí mi mochila lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Dentro llevaba algo que podía cambiarlo todo, algo que en segundos haría que sus risas y burlas se transformaran en rostros pálidos de miedo. Mi nombre es Alberto, y todo lo que estaba viviendo en ese instante era la consecuencia de una cadena de sacrificios mal agradecidos. No se trataba únicamente de dinero o deudas, era el peso de cargar con una familia que jamás entendió lo que era la gratitud. A los ojos del mundo yo podía ser un hombre trabajador, responsable, alguien que logró comprar una casa a los 28 años. Pero, en mi propia casa, era tratado como un cajero automático, como alguien que debía aguantarlo todo por el simple hecho de ser hijo y hermano. 5 años atrás había firmado aquella hipoteca con la ilusión de darles un futuro mejor. No era una mansión, pero tenía 3 habitaciones, un patio donde soñé con ver crecer plantas y una cocina donde mi madre podía preparar sus interminables guisos. La deuda era alta, y había noches en que el insomnio me acompañaba pensando en cómo llegar a fin de mes. Pero lo hice convencido de que valía la pena. Pensaba que, con el tiempo, mis padres y Nelson aportarían de alguna manera, que sabrían valorar mi esfuerzo. Esa ilusión se transformó en una prisión. El préstamo hipotecario me ató durante años a pagos que consumían gran parte de mi salario. Cada vez que recibía mi nómina, lo primero era separarlo del banco, porque sabía que de no hacerlo perdería todo. Sin embargo, nunca lo vi como un sacrificio únicamente para mí, lo hice pensando en darles estabilidad a mi madre Amparo, a mi padre Ramón y a Nelson. Mi padre llevaba años desempleado, atrapado en una rutina de televisión y silencio, mientras mi madre nunca había salido a trabajar y mi hermano se las ingeniaba para evitar cualquier responsabilidad real. Yo imaginaba que, con el tiempo, al menos agradecerían o pondrían de su parte, pero nunca sucedió. Durante los primeros meses, todo parecía funcionar. Mi madre cocinaba y limpiaba, y Nelson llegaba con cuentos de supuestos negocios que nunca prosperaban. Yo trabajaba como coordinador de ventas en una empresa de tecnología. No era un salario millonario, pero era suficiente para pagar la hipoteca, cubrir servicios, alimentación y sostenerlos a todos. Me sentía orgulloso, convencido de que estaba construyendo algo para el futuro.
Veía la casa como una inversión en la unión familiar, un sitio que nos mantendría juntos a pesar de las dificultades. Pero el tiempo pasó y la realidad se encargó de destruir cualquier ilusión. Los meses se convirtieron en años, y nada cambió. Mi padre seguía pegado al televisor, indiferente a lo que ocurría a su alrededor. Mi madre comenzó a quejarse de que la casa no era suficiente, que le faltaba espacio, que los acabados no eran de lujo. Y Nelson, en lugar de madurar, decidió casarse con Carla, una mujer que desde el primer momento me dio una mala espina. Se mudó a la casa como si fuera un derecho adquirido, y desde entonces mi carga no hizo más que multiplicarse. Carla era de esas personas que saben disfrazar sus intenciones con sonrisas y palabras dulces, pero siempre había veneno detrás de cada frase. Al poco tiempo, ya estaba instalada como la reina del lugar, exigiendo comodidades y burlándose de cualquier intento mío de poner límites. Alberto, eres un ángel por todo lo que haces por nosotros, decía mi madre al principio, con una sonrisa que parecía sincera. Pero pronto esas palabras se desvanecieron, reemplazadas por críticas, exigencias y reclamos sin sentido. Yo era quien cargaba con todo, hipoteca, comida, servicios, internet, absolutamente cada gasto. Y mientras tanto, los demás vivían como si estuvieran en un hotel de lujo y yo fuera el camarero que debía servirles sin protestar. Cada vez que intentaba hablar de responsabilidades, me miraban como si hablara un idioma que ellos no entendían. Eso es tu problema, Alberto, tú quisiste esta casa, me dijo mi madre una vez. Nelson, con una sonrisa burlona, añadió, tú decidiste jugar al héroe, así que no te quejes. En esos momentos sentía que me estaban robando la vida, minuto a minuto, sin que les importara en lo más mínimo. Los años avanzaban y cada día sentía que la soga se apretaba más fuerte alrededor de mi cuello. La casa que en un principio me llenaba de orgullo se fue convirtiendo en un recordatorio constante de que mi sacrificio no significaba nada para quienes vivían bajo ese techo. Mi padre, Ramón, se limitaba a gruñir de vez en cuando mientras cambiaba de canal en la televisión, completamente ajeno a la realidad. Mi madre, Amparo, comenzó a exigir cosas absurdas, pedía televisores más grandes, carne de mejor calidad, incluso ropa nueva como si yo fuera un proveedor inagotable. Y Nelson, mi hermano, nunca se quedaba atrás con sus supuestos negocios. Me pedía dinero constantemente con la promesa de que esta vez sí funcionaría, pero el final era siempre el mismo, fracasos, deudas y la sonrisa cínica de quien nunca pensaba devolver un solo peso. Carla, por su parte, era la que más lograba sacarme de mis casillas. Su actitud estaba cargada de un desprecio disfrazado de sarcasmo. Caminaba por la casa con aires de reina, como si todo le perteneciera. Pedía celulares, ropa, maquillaje, y lo hacía con esa risita que parecía una daga directa a mis nervios. ¿Tú ganas bien, no, cuñadito? No seas tacaño, decía cada vez que quería algo. Y yo, por más que intentaba mantener la calma, no podía soportar la manera en que se aprovechaba de mí. Varias veces intenté sentarlos y hablarles claro. Les expliqué que el dinero no salía de los árboles, que la hipoteca me estaba ahogando, que necesitaba ayuda. No pedía que me dieran todo el dinero del mundo, solo que aportaran algo, lo que fuera. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma. Mi madre, con tono de regaño, decía que nadie me había pedido comprar la casa, que esa era mi responsabilidad. Nelson se burlaba abiertamente, asegurando que yo mismo me había puesto esa carga al querer jugar al héroe. Mientras tanto, Carla se reía en silencio, disfrutando del espectáculo. Cada mes se volvía una tortura. Abría mi libreta de cuentas y veía cómo el dinero se evaporaba entre la hipoteca, los servicios, la comida y todos los caprichos de la casa. Trabajaba horas extras, aceptaba proyectos adicionales, hacía malabares con el tiempo y con mi salud, pero no era suficiente.
Los ahorros que alguna vez tuve se esfumaron en silencio y cada día estaba más cerca de la quiebra. Lo que alguna vez fue una ilusión se había transformado en una prisión sin salida, y mis carceleros eran precisamente las personas que debían apoyarme. Recuerdo claramente una noche en que no aguanté más. Los reuní a todos en la sala y les hablé con el corazón en la mano. Les dije que si no empezábamos a trabajar en equipo íbamos a perder la casa, que el banco no iba a esperar para siempre, que necesitaba que buscaran trabajo o al menos aportaran algo de manera concreta. Lo que obtuve como respuesta fue silencio al principio, y luego burlas y comentarios hirientes. ¿Y qué quieres que haga yo, Alberto? Ponerme a vender tamales en la esquina, se rió Amparo con desprecio. Nelson se encogió de hombros y me dijo que yo siempre me las arreglaba, que era el genio de la familia. Esa noche me encerré en mi cuarto sintiéndome más solo que nunca. La frustración y el cansancio se acumulaban en mí como un veneno que no tenía por dónde escapar. Pasaba los días en el trabajo intentando mantener una sonrisa, pero en mi interior me consumía el resentimiento. No era solo la carga económica, era la indiferencia de mi familia, la burla constante, la falta total de empatía. A veces me miraba al espejo y apenas reconocía al hombre agotado, con ojeras marcadas y hombros encorvados, que me devolvía la mirada. Había perdido peso, había perdido motivación, y lo más doloroso, estaba perdiendo la fe en las personas que más debía querer. Una noche, después de otro día agotador en la oficina, llegué a casa con la esperanza de encontrar al menos algo de paz. Pero me encontré con una discusión absurda en la sala. Mi padre reclamaba porque el televisor de 32 pulgadas no era suficiente, porque los vecinos tenían uno más grande y de mejor calidad. Mi madre le hacía coro, diciendo que la comida que llevaba estaba dura y que debería comprar carne más suave, más costosa. Carla pedía un nuevo celular porque el suyo ya estaba viejo, y Nelson insistía en que le prestara dinero para otro de sus proyectos fantasiosos. Fue en ese momento que sentí que mi paciencia se rompía en 1000 pedazos. Intenté mantener la calma y recordarles todo lo que había hecho por ellos, pero lo único que obtuve fueron risas y comentarios despectivos. Me dijeron que dejara de quejarme, que yo había decidido comprar la casa y que ahora me aguantara. Nelson, incluso, se atrevió a decir que estaba cansado de escuchar mis lamentos, que si no podía con la carga mejor dejara la casa. Mi madre, como siempre, guardaba silencio hasta que yo explotaba, y entonces se ponía de parte de Nelson y Carla, como si lo que yo dijera no tuviera valor alguno. Fue en ese punto cuando comprendí que estaba atrapado en una trampa emocional. Ellos no iban a cambiar, no iban a ayudarme, no iban a valorar mis sacrificios. Estaban cómodos viviendo de mí, y mientras yo siguiera cediendo, nunca tendrían una razón para hacer algo diferente. Esa noche me acosté con una mezcla de rabia y tristeza, pero también con una chispa de determinación. Sabía que no podía seguir así, que necesitaba una salida antes de que todo se derrumbara. El destino me puso la oportunidad en las manos poco después. Una mañana, en medio del cansancio acumulado, mi jefe me llamó a su oficina. Sentí un escalofrío al entrar, porque la empresa no estaba pasando por un buen momento y pensé que me iban a despedir. Pero lo que me dijo cambió mi vida, había un contrato enorme en juego con un cliente extranjero, un proyecto millonario que podía salvar a la empresa. Y yo era el elegido para cerrarlo. No solo eso, mi comisión sería tan grande que podría cambiar por completo mi situación financiera. Esa oferta era como una luz en medio de la oscuridad. Cuando mi jefe me explicó los detalles de la propuesta, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de años de asfixia. El contrato con aquel cliente extranjero no solo representaba la salvación de la empresa, sino que también significaba la posibilidad de demostrarme a mí mismo que era capaz de algo grande. Alberto, confío en ti porque eres el mejor que tenemos, me dijo, con una sonrisa que podía ser sincera o calculadora, pero que en ese momento se convirtió en un impulso.
Serían 5 días de viaje para reunirme con aquel cliente exigente y cerrar un acuerdo de millones de dólares. Mi futuro, mi casa, y hasta mi dignidad, estaban en juego. Acepté sin dudarlo. No había espacio para la indecisión. El banco ya había enviado notificaciones amenazando con iniciar el embargo si no pagaba las cuotas atrasadas en los próximos días. Era mi última oportunidad de revertirlo todo, de evitar que lo que tanto me costó se me escapara entre las manos. Aquella misma noche les conté a mi familia la noticia, con la ilusión de que, aunque fuera por un momento, se alegraran por mí, de que vieran que todavía estaba luchando por mantenerlos bajo ese techo. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Pero lo que recibí fue todo lo contrario. Mi madre, Amparo, me miró con desdén y levantando una ceja me dijo, ¿y si fracasas? Vas a hacer el ridículo como siempre. Nelson, con esa sonrisa burlona que tanto detestaba, añadió, no te emociones tanto, seguro vuelves con las manos vacías. Carla no necesitó pronunciar una sola palabra, bastó su mirada cargada de desprecio para dejarme claro lo que pensaba. En ese instante sentí que no podía esperar nada de ellos, ni apoyo, ni motivación, ni siquiera un gesto de aliento. Guardé la rabia en silencio y me fui a mi habitación. Pasé los días previos al viaje trabajando como nunca antes lo había hecho. Preparé presentaciones, investigué cada detalle del cliente, practiqué frente al espejo hasta perfeccionar cada frase y cada argumento. Dormía apenas unas horas, pero no me importaba. Sabía que ese contrato no era solo para la empresa, era mi última bala para salvar la casa y para demostrar que no era el fracasado que mi familia pintaba. El día del viaje llegó y me despedí de ellos con el estómago hecho un nudo. Nadie me deseó suerte. Mi madre solo me dijo que no olvidara apagar las luces antes de irme. Nelson y Carla estaban discutiendo qué cosas comprarían con el dinero que pronto tendríamos, y mi padre, como siempre, ni siquiera levantó la vista de la televisión. Subí al avión con la determinación de que no podía fallar, de que aquellos 5 días serían decisivos para el resto de mi vida. Los días en el extranjero fueron una batalla constante. El cliente era un empresario duro, acostumbrado a poner a prueba a cualquiera que quisiera hacer negocios con él. Sus preguntas eran trampas disfrazadas, y sus gestos fríos me hacían sudar como si estuviera en un interrogatorio. Pero yo estaba preparado. Cada noche en la habitación del hotel repasaba mis notas, ajustaba mi estrategia, ensayaba mis respuestas. Dormía apenas unas horas, con el traje colgado en una silla y el maletín con mis documentos al lado de la cama, recordándome que no podía permitirme un error. Las jornadas fueron intensas. Había momentos en que sentía que todo se derrumbaba, que el cliente no iba a ceder. Pero en mi interior había una fuerza que no me dejaba rendirme. Cada vez que sentía que estaba a punto de quebrarme, pensaba en las risas de Nelson, en la frialdad de mi madre, en la indiferencia de mi padre y en la arrogancia de Carla. Ellos creían que iba a fracasar, y ese pensamiento se convirtió en el combustible que me empujaba a seguir. Al quinto día, después de incontables reuniones, cenas de trabajo y discusiones tensas, llegó el momento decisivo. Puse sobre la mesa la última propuesta, cada palabra medida, cada cifra calculada para sonar atractiva pero justa. El silencio del cliente me pareció eterno, como si estuviera evaluando no solo los números, sino también a mí como persona. Finalmente, asintió y extendió la mano. En ese gesto estaba mi victoria. El contrato estaba cerrado. La emoción me desbordó. Mi jefe me llamó esa misma noche, eufórico. Alberto, esto es histórico. La empresa está salvada, y tú acabas de asegurar una comisión que te cambiará la vida. Apenas podía creer lo que escuchaba. No solo había cumplido, había superado cualquier expectativa. Lo primero que pensé fue en la casa,
en cómo ese dinero sería mi salvación frente al banco y mi venganza silenciosa frente a quienes habían dudado de mí. Al regresar a la ciudad, pasé primero por la oficina. Mi jefe me entregó un maletín con parte de la comisión en efectivo, a petición mía. El resto llegaría en una transferencia bancaria. Aquel maletín pesaba más de lo que imaginaba, no solo por los billetes que contenía, sino porque era la prueba tangible de que lo había logrado. Lo guardé en mi mochila de viaje, bien cerrado, y me dirigí directo a casa sin sospechar que allí me aguardaba la traición más dolorosa de todas. Era de noche cuando llegué a mi casa, exhausto, pero con el corazón lleno de una esperanza renovada. Había pasado los últimos 5 días en hoteles incómodos, comiendo a deshoras y sin apenas dormir, así que lo único que deseaba era descansar en mi cama, esa que tantas veces había soñado en medio de la fatiga del viaje. Abrí la puerta de la casa con una mezcla de orgullo y alivio, llevaba conmigo el maletín con el dinero que significaba la salvación de mi esfuerzo. Me sentía victorioso, aunque cansado, y esperaba encontrar, aunque fuera por un instante, algo de paz. Sin embargo, la atmósfera de la casa estaba extrañamente silenciosa. No había risas, ni discusiones, ni siquiera el sonido del televisor de mi padre. Subí las escaleras con paso cansado pero ansioso, con el deseo de tirarme en la cama y dormir de una vez. Cuando abrí la puerta de mi habitación, el impacto fue como un balde de agua fría. Allí estaba Carla, mi cuñada, acostada tranquilamente en mi cama, cubierta apenas con una sábana que dejaba al descubierto su descaro. La habitación estaba irreconocible. Mis libros, mi computadora, mi televisor, todo lo que había reunido en años de esfuerzo, desaparecido. En su lugar había perfumes baratos, ropa femenina, kits de maquillaje esparcidos sobre la mesa y una lámpara ridícula de color rosa que parecía burlarse de mí con su luz chillona. Sentí como la rabia me subía por la garganta. ¿Qué demonios haces aquí, Carla?, pregunté con voz temblorosa de furia. Ella se incorporó lentamente, con una sonrisa cargada de burla, y respondió con una tranquilidad insoportable: «Ay, cuñadito, regresaste. Qué pena por ti, me dijeron que ya no tienes con qué pagar esta casa. Lástima que seas pobre de nuevo». Esa frase fue como gasolina en un incendio. Di un paso hacia adelante, exigiendo que saliera inmediatamente de mi cuarto, recordándole que esa era mi habitación y que no tenía derecho a estar ahí. Pero antes de que pudiera seguir hablando, escuché pasos detrás de mí. Me giré y allí estaban mi madre, Amparo, y mi hermano Nelson, parados en el pasillo. No mostraban sorpresa ni incomodidad, mucho menos vergüenza. Solo me miraban con desprecio, como si yo fuera el intruso en mi propio hogar. «Respétala, Alberto», dijo mi madre, cruzándose de brazos con una expresión dura. «Ya no tienes derecho a estar aquí». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Cómo que no tengo derecho? Esta es mi casa, yo la compré, yo la pagué», grité fuera de mí. Nelson soltó una carcajada sarcástica. «¿Tu casa? Ya no, hermanito. No tienes con qué pagarla. Estás acabado». Fue en ese instante que comprendí que lo que estaba enfrentando no era solo ingratitud, era una traición planeada y ejecutada con la frialdad de quien nunca me había visto como familia. Mi madre dio un paso al frente y, con una calma cruel, sentenció: «Le dimos tu habitación a Carla. Ella se ofreció a pagar las cuotas de la casa, cosa que tú no podías hacer porque eres un fracasado. Vendimos tus cosas para cubrir algunos gastos. Así que lo mejor es que te vayas». Cada palabra caía sobre mí como un martillazo. No podía creer lo que estaba escuchando. La casa que yo había comprado con mi sudor, con noches sin dormir, con sacrificios de mi juventud, ahora era tratada como si nunca me hubiera pertenecido. El dolor se mezcló con una furia ardiente. Sentía que me estaban arrancando el corazón con sus burlas. Nelson no dejaba de reír,
Carla me observaba con esa sonrisa venenosa que parecía disfrutar cada segundo de mi sufrimiento, y mi madre me miraba como si yo fuera un extraño. «¿Quieren que me vaya?», respondí con una calma que ni yo mismo reconocía. «Perfecto, me iré. Pero antes quiero mostrarles algo». Abrí mi mochila con lentitud, saboreando el silencio que se creó en la habitación. Todos me miraban con expectativa, convencidos de que estaba derrotado. Pero cuando puse el maletín sobre la cama, justo frente a Carla, sus rostros cambiaron. Ella lo observó primero con curiosidad, pensando que se trataba de algún documento sin importancia. Pero cuando abrí las hebillas y dejé que los billetes de alta denominación quedaran a la vista, el ambiente se congeló. El silencio fue absoluto. Las sonrisas burlonas desaparecieron, sus miradas pasaron del desprecio al shock en cuestión de segundos. Se quedaron pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Yo no pude evitar reír. La ironía de la situación me resultaba demasiado sabrosa. Habían intentado humillarme, echarme, borrarme de mi propia casa, y ahora la evidencia de mi triunfo estaba frente a sus ojos. «No será necesario que Carla pague nada», dije con voz firme, mirando a mi madre y a Nelson. «Esta casa la voy a pagar de contado, ahora mismo». Me quedé mirándolos uno por uno, disfrutando del desconcierto que les provocaba. Cerré el mejor contrato de la empresa y me recompensaron por ello. $1 millón, ¿qué tal suena eso para un fracasado? Carla dio un brinco fuera de la cama, con los ojos desorbitados, incapaz de ocultar la sorpresa. Mi madre balbuceaba palabras inconexas, como si hubiera olvidado cómo hablar. Y Nelson, con la boca abierta, no podía apartar la vista del dinero. Por primera vez en años, ellos estaban en silencio, y yo tenía el control. El rostro de mi madre fue el primero en intentar recomponerse. Con voz temblorosa, trató de suavizar la situación. «Alberto, hijo, nosotros siempre confiamos en ti, sabíamos que lo lograrías». Pero esas palabras sonaban huecas, vacías, carentes de verdad. No eran más que un intento desesperado de borrar años de indiferencia y burlas. Nelson, nervioso, forzó una sonrisa y dijo: «Sí, hermano, nunca dudamos de ti. Esto es increíble, felicidades». Pero su tono era tan falso que me daban ganas de vomitar. Y Carla, aquella que minutos antes me había despreciado, se acercó lentamente al maletín como si quisiera tocarlo, con una dulzura fingida que me revolvía el estómago. «Cuñadito, qué sorpresa tan agradable. Sabía que lo lograrías». Los miré fijamente, uno por uno, y sentí una mezcla de asco y satisfacción. Durante años me habían tratado como un simple proveedor, un cajero automático al que no había que agradecerle nada. Habían vendido mis pertenencias, me habían insultado, me habían echado en cara que era un fracasado. Y ahora, frente al dinero, pretendían recuperar la cercanía, como si su repentina amabilidad pudiera borrar todo el veneno que habían escupido sobre mí. Decidí no seguirles el juego. Cerré el maletín con un chasquido fuerte, volví a guardarlo en mi mochila y, con voz firme, lancé las palabras que les helaron la sangre: «Tienen hasta mañana para irse de mi casa. No hay negociación, no hay marcha atrás. Empaquen sus cosas y váyanse». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La incredulidad pintada en sus caras era casi cómica, como si no entendieran que hablaba en serio. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Entre lágrimas gritó: «Alberto, no puedes hacernos esto, somos tu familia, la familia se apoya». Su voz quebrada resonaba en la habitación, pero ya no tenía el mismo efecto en mí. Nelson dio un paso hacia adelante, suplicando: «Hermano, por favor, no seas así. Podemos arreglarlo, somos sangre, no puedes echarnos a la calle». Pero sus palabras no eran súplicas sinceras, eran miedo disfrazado, miedo a perder la comodidad que habían disfrutado a costa mía durante años. Carla, en cambio, no suplicó.
Me miraba con una mezcla de odio y temor, como si intentara descifrar si realmente me atrevería a cumplir mi palabra. No necesitaba decir nada, porque su silencio lo decía todo. Estaba furiosa por perder la vida de lujos gratuitos que había encontrado en mi casa. Esa noche, después de cerrar el maletín y dejar claro que no habría vuelta atrás, decidí dormir en el sofá. No me importó el dolor en la espalda ni la incomodidad. Lo único que sentía era una calma fría, sabía que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. Al amanecer, me levanté con el cuerpo adolorido, pero con la mente más clara que nunca. Lo primero que hice fue revisar el maletín, los billetes seguían ahí, perfectamente ordenados, recordándome lo que había logrado. Me duché, me puse mi mejor camisa y guardé el maletín en la mochila. Antes de salir, miré la casa con detenimiento, las paredes que había pintado, los muebles que había comprado, cada rincón que había mantenido en pie con mi esfuerzo. Y pensé, hoy se acaba esta pesadilla. Conduje hasta el banco con una mezcla de nervios y determinación. La sucursal estaba casi vacía cuando llegué, y la empleada que me atendió abrió los ojos con sorpresa al ver la cantidad de dinero que llevaba. Le expliqué que quería cancelar la hipoteca en su totalidad, pagar todas las cuotas atrasadas y saldar cualquier penalización. Ella, incrédula, me preguntó si estaba seguro de pagar todo en efectivo. Respondí con una sonrisa, completamente seguro. No quiero que nadie vuelva a reclamar esta casa jamás. La transacción tomó casi 2 horas. Contaron billete por billete, revisaron mis documentos, llenaron formularios interminables. Mientras todo avanzaba, yo sentía una mezcla de orgullo y alivio. Cuando finalmente me entregaron el documento que certificaba que la casa estaba libre de deudas, lo sostuve con manos temblorosas. Era el título de propiedad, un papel que representaba no solo una casa, sino mi libertad, mi esfuerzo y la victoria sobre quienes habían intentado hundirme. Salí del banco con el corazón acelerado. El sol brillaba con más fuerza, el aire me sabía distinto. Por primera vez en mucho tiempo me sentí dueño de mi destino. Con el título en la mano, sabía que ahora tenía una herramienta irrefutable, una prueba que haría callar cualquier mentira de mi familia. Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en el momento en que les mostraría el documento y los obligaría a aceptar la verdad. Esa casa no era de ellos, nunca lo fue, siempre fue mía. Cuando llegué a casa por la tarde, esperaba encontrar a mi familia empacando, entendiendo que mi ultimátum era definitivo. Pero la realidad me golpeó como un mazazo, la casa estaba igual que la noche anterior. Mi madre estaba en la cocina preparando café como si nada hubiera pasado, mi padre viendo su telenovela con indiferencia, y Nelson y Carla riéndose juntos en el comedor. Mi habitación seguía ocupada con las cosas de Carla. Era evidente que habían decidido ignorar mi advertencia, como si mis palabras no tuvieran peso alguno. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Entré en la sala con paso firme, sosteniendo la carpeta donde llevaba el título de propiedad recién emitido por el banco. El olor del café recién hecho me resultaba insoportablemente irónico. Mi madre, Amparo, se comportaba como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Como si mis palabras de advertencia hubieran sido un simple capricho pasajero. ¿Qué están haciendo todavía aquí?, pregunté con la voz temblorosa por la furia contenida. Les dije que tenían hasta hoy para irse. Mi madre levantó la vista del pocillo y me observó con una expresión de lástima fingida. Ay, Alberto, no seas dramático. Somos tu familia. No vas a echarnos a la calle como si fuéramos extraños. En ese momento, Nelson se levantó del comedor con esa sonrisa arrogante que siempre lo caracterizó. ¿De verdad crees que nos vamos a ir? Esta casa también es nuestra. Aquí hemos vivido todos, y no puedes sacarnos así como así. Sus palabras eran una mezcla de descaro y desafío, como si creyera que todavía tenía poder sobre mí. Carla se acercó también,
cruzándose de brazos y con esa mirada venenosa que tanto detestaba. Además, cuñadito, ¿no crees que estás siendo un poco egoísta? Ese dinero que trajiste es de todos, al fin y al cabo nosotros te apoyamos siempre, ¿no? Me quedé en silencio por unos segundos, intentando procesar la magnitud de su cinismo. ¿Apoyarme? ¿Ellos? Los mismos que se habían burlado de mí, que habían vendido mis pertenencias, que me llamaron fracasado mientras yo cargaba con todos los gastos. Sentí un fuego encenderse en mi interior, un calor que me recorrió desde el estómago hasta la garganta. «Apoyarme», grité, avanzando hacia ellos con los ojos encendidos de rabia. Yo pagué esta casa, yo puse la comida en la mesa, yo pagué la luz, el agua, el internet, todo. Ustedes no han movido un dedo en años, y tienen el descaro de decir que es de todos. Fue entonces cuando mi padre, Ramón, que hasta ese momento había permanecido en silencio frente al televisor, habló por primera vez en mucho tiempo. Sin siquiera mirarme, con su voz grave y cansada, dijo, «Baja la voz, Alberto. No seas desagradecido. Nosotros te criamos, te dimos todo lo que pudimos, lo mínimo que puedes hacer es compartir». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. La traición de mi madre y la burla de Nelson eran dolorosas, pero escuchar a mi propio padre usar mi crianza como excusa para explotarme era como un cuchillo clavado en el corazón. Sin decir una sola palabra más, abrí la carpeta que llevaba conmigo y saqué el título de propiedad. Lo levanté en alto, dejándoles ver el sello oficial y mi nombre impreso en letras claras. «¿Ven esto?», dije con voz firme y cortante. «Esta casa es mía. La pagué de contado esta mañana. No le debo nada al banco, y mucho menos a ustedes. Les dije que se fueran, y lo dije en serio. No tienen derecho a estar aquí ni un día más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las reacciones no se hicieron esperar. Mi madre abrió la boca, pero no salía sonido alguno, sus labios temblaban, incapaces de articular palabra. Nelson miraba el documento como si fuera un espejismo, incapaz de aceptar que la verdad estaba frente a él. Carla, por primera vez, perdió esa sonrisa burlona que tanto me sacaba de quicio, su rostro se endureció, mostrando una furia silenciosa que parecía tragársela por dentro. Solo mi padre mantuvo la misma indiferencia, volviendo la vista al televisor como si aquel papel no significara nada. Di un paso al frente y continué, «Si no se van por las buenas, los sacaré por las malas. No estoy jugando. Esta es mi casa y no pienso seguir tolerando que me traten como si fuera su sirviente». Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba, cargada de la determinación que había guardado durante años. La tensión era tan espesa que podía sentirse en el aire. Por un momento, creí que finalmente iban a ceder, que entenderían que no tenían opción. Pero estaba equivocado. Mi madre rompió a llorar y se abalanzó hacia mí, tratando de tocarme el brazo. «Alberto, por favor. No puedes hacernos esto, somos tu familia. La familia se apoya en los momentos difíciles». La miré a los ojos y sentí como mi rabia hervía de nuevo. «Apoyarme», repetí con voz grave. «¿Cuándo me apoyaron ustedes? ¿Cuándo vendieron mis cosas sin preguntarme? ¿Cuándo me llamaron fracasado? ¿Cuándo le dieron mi habitación a Carla?» Sus lágrimas ya no me conmovían. Sabía que no eran lágrimas de amor, sino de miedo a perder la comodidad que yo les había dado. Nelson intentó intervenir, levantando las manos como si buscara calmarme. «Vamos a hablar como hombres, hermano. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Podemos arreglarlo». Lo interrumpí con un gesto de la mano. «No hay nada que arreglar. Tienen 1 hora para empacar y salir de mi casa. Si no lo hacen, llamaré a la policía». El peso de mis palabras cayó como un martillo, y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. No quise escuchar más.
Salí de la sala con el corazón latiendo a toda velocidad y me encerré en mi coche, estacionado frente a la casa. Tomé mi celular entre las manos, respirando profundamente. Una parte de mí deseaba que cumplieran mi ultimátum, que recogieran sus cosas y se marcharan en silencio. Pero conocía demasiado bien a mi familia, y en lo más profundo de mi ser sabía que no sería tan sencillo. La batalla apenas estaba comenzando. Pasó la hora que les había dado como plazo y regresé a la casa con el corazón encogido, esperando encontrar maletas listas y un silencio resignado. Pero lo que vi me confirmó que mis sospechas eran correctas, no habían empacado absolutamente nada. Mi madre estaba en la cocina, llorando mientras removía una taza de café, como si con sus lágrimas pudiera manipularme. Nelson y Carla discutían en voz baja en el comedor, sus rostros tensos y llenos de rabia contenida. Mi padre, fiel a su costumbre, permanecía en el sofá viendo televisión, ajeno a todo, como si el mundo se derrumbara a su alrededor y no le importara. La paciencia se me agotó. Me paré en el centro de la sala y con voz firme dije, se acabó el tiempo. Les advertí lo que iba a pasar si no obedecían. Ahora van a afrontar las consecuencias. Tomé mi celular y marqué el número de la policía sin titubear. Mientras el tono de llamada sonaba, pude sentir las miradas de todos clavadas en mí, unas llenas de súplica, otras de odio, pero ninguna con un rastro de arrepentimiento. Cuando expliqué la situación al oficial que me atendió, mis palabras fueron claras y contundentes: necesito que vengan a mi casa. Hay personas que se niegan a salir de mi propiedad. Tengo el título de propiedad a mi nombre y puedo demostrarlo. Al colgar, el silencio fue roto por mi madre, que se lanzó hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Alberto, no hagas esto, soy tu madre. No puedes echarnos como si fuéramos basura. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. No la miré a los ojos. Me limité a responder con frialdad: ustedes me trataron como basura primero. Ahora llegó el momento de asumir las consecuencias de sus actos. La dureza de mis palabras pareció atravesarla como un puñal, pero no me tembló la voz. La rabia y el dolor que había acumulado durante años estaban ahora al servicio de mi determinación. 30 minutos después, 2 patrullas estacionaron frente a la casa. De ellas bajaron 2 oficiales, un hombre robusto de mirada firme y una mujer joven que irradiaba profesionalismo. Al verlos entrar, mi familia se quedó petrificada. El oficial me pidió explicaciones y, tras mostrarle el título de propiedad y narrar lo ocurrido, me dio la razón de inmediato. Volviéndose hacia ellos, habló con voz seria: señores, el señor Alberto es el dueño legal de esta vivienda. Si no salen voluntariamente, tendremos que escoltarlos. Las reacciones fueron caóticas. Mi madre rompió en llanto histérico, gritando que aquello era una injusticia, que yo era un hijo desalmado y desagradecido. Sus manos temblaban mientras se llevaba un pañuelo a la cara, pero sus palabras estaban cargadas de manipulación más que de dolor real. Nelson intentó negociar con los oficiales, su tono suplicante contrastando con la arrogancia que solía mostrar conmigo: oficial, esto es un asunto de familia, no necesitamos su intervención. Podemos resolverlo entre nosotros. Pero la mirada fría del policía lo hizo callar de inmediato. Carla, en cambio, se quedó callada. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y aunque parecía tranquila, se notaba que en su mente tramaba algo. Nunca había sido de llorar ni de suplicar, su forma de pelear era con el veneno de la manipulación silenciosa, esperando el momento adecuado para clavar la daga. Aún así, incluso ella parecía derrotada ante la presencia de la autoridad. Mi padre, por primera vez en mucho tiempo, se levantó del sofá, arrastrando los pies con resignación. Cuando la oficial le pidió que recogiera sus cosas, no protestó, solo suspiró y asintió con la cabeza. Ver aquella escena fue una mezcla de emociones difíciles de describir.
Por un lado, sentía un alivio enorme al ver que finalmente se hacía justicia, que el peso que había cargado por años comenzaba a liberarse. Pero al mismo tiempo, había un dolor punzante en lo profundo de mi pecho. Ver a mi madre sollozando, a Nelson con la mirada perdida, a Carla llena de odio, y a mi padre derrotado, me recordaba que, a pesar de todo, seguían siendo mi sangre. Esa contradicción me desgarraba por dentro, pero sabía que no podía flaquear. Los oficiales comenzaron a escoltarlos hacia la salida. Mi madre se aferraba a cualquier objeto que encontraba, diciendo que no podía dejar su hogar. Nelson murmuraba maldiciones entre dientes, culpándome de su desgracia. Carla cargaba apresuradamente una maleta llena de ropa y maquillaje, con el rostro endurecido por la furia. Mi padre caminaba lento, sin mirar atrás, como si arrastrara no solo sus pertenencias, sino también el peso de su fracaso. Antes de subirse al taxi que habían llamado, mi madre se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, su voz rota, y me lanzó la última estocada: nunca te voy a perdonar esto, Alberto. Eres un monstruo. Cerré los ojos por un instante, pero no respondí. Simplemente cerré la puerta detrás de ellos. La casa, por primera vez en años, quedó en silencio. Un silencio denso, extraño, pero liberador. Me senté en el sofá vacío y respiré hondo. El peso de toda una vida comenzaba a levantarse de mis hombros, aunque sabía que la herida de la traición seguiría sangrando mucho tiempo más. Esa noche la pasé en la sala, sentado en el sofá, rodeado de un silencio abrumador. La ausencia de sus voces, de sus exigencias, de las discusiones constantes, transformó la atmósfera de la casa en algo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, no había nadie gritándome que debía comprar carne más suave, ni pidiéndome dinero para un negocio absurdo, ni reclamando un televisor más grande. Era una calma casi fantasmal, pero a la vez era un alivio. Respiré hondo y sentí el aire recorrer mis pulmones de una manera distinta, como si estuviera inhalando libertad. Me levanté al amanecer con el cuerpo cansado por haber dormido en el sofá, pero con la mente despejada. Lo primero que hice fue revisar el maletín. Seguía intacto, con cada billete en su lugar, recordándome lo que había logrado con mi esfuerzo. Luego me miré al espejo del baño. El reflejo me devolvió la imagen de un hombre agotado, con ojeras marcadas, pero también con un brillo nuevo en los ojos, el brillo de quien ha ganado una batalla que parecía imposible. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a permitir que alguien me tratara como un esclavo en mi propio hogar. Ese mismo día comencé con los cambios. Cambié todas las cerraduras de la casa, quería asegurarme de que ninguno de ellos pudiera entrar de nuevo. Fue un acto simbólico pero poderoso. Cada giro de la llave era un recordatorio de que había recuperado el control sobre mi vida. Luego contraté a una empresa de limpieza para que desinfectara cada rincón, especialmente mi habitación, que había sido invadida por Carla. Ver cómo retiraban esos perfumes baratos, la lámpara rosa y toda la basura que habían dejado atrás fue como arrancar de raíz una enfermedad que me había estado consumiendo. Con el tiempo fui reemplazando cada objeto que habían vendido o destruido. Compré un nuevo televisor, una computadora mejor que la anterior, un escritorio robusto y cómodo. Cada compra era un acto de rebeldía, un gesto personal para decirme a mí mismo que nada de lo que me arrebataron me iba a detener. Poco a poco, la casa recuperó su esencia, y esta vez, sin el veneno de quienes la habían convertido en una cárcel. Caminaba por los pasillos con una sensación extraña, como si estuviera redescubriendo un lugar que siempre me había pertenecido, pero que nunca había podido disfrutar plenamente. A pesar de todo, no podía negar la punzada de dolor que sentía en el pecho. Sí, había ganado, había recuperado lo que era mío, pero también había perdido a mi familia. Aunque me habían traicionado, aunque me habían tratado como un extraño, seguían siendo mi madre, mi padre y mi hermano.
Ese vacío era inevitable, y aunque intentaba ignorarlo, se hacía presente en los momentos más tranquilos, cuando me sentaba a cenar solo o cuando escuchaba el eco del silencio en la sala. Era el precio de mi libertad, y estaba dispuesto a pagarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, disfrutaba de la tranquilidad de mi hogar, de poder tomar decisiones sin tener a nadie encima reclamándome o manipulándome. Por primera vez, pude sentarme en la sala a ver una película sin que mi padre me quitara el control remoto, pude cocinar lo que quisiera sin escuchar quejas de mi madre, y pude descansar sin que Nelson viniera a pedirme dinero. Pero por otro lado, el silencio absoluto me hacía pensar en lo que había perdido. Al segundo día comenzaron las llamadas. Mi madre fue la primera en aparecer en la pantalla de mi celular. Dejaba mensajes de voz cargados de lágrimas y súplicas: Alberto, por favor, vuelve a pensar las cosas. Somos tu familia. No puedes dejarnos en la calle. ¿Dónde está tu corazón? Escuché el primero, con una mezcla de rabia y tristeza, pero borré los siguientes sin siquiera abrirlos. Sabía que sus palabras no eran sinceras, que no hablaban desde el amor, sino desde la desesperación por no perder la comodidad a la que estaban acostumbrados. Luego vino Nelson. Al principio intentó sonar conciliador, casi amable. Hermano, sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. Déjame volver, te juro que voy a cambiar. Sus mensajes parecían ensayados, llenos de promesas vacías. Cuando vio que no respondía, su tono cambió radicalmente. Eres un egoísta, Alberto. Vas a pagar por esto. Nadie te va a querer después de lo que hiciste. Leí esas palabras y sonreí con amargura. Durante años me había manipulado con su falsa hermandad y ahora me mostraba su verdadero rostro. Carla, curiosamente, nunca me llamó. Tal vez porque sabía que no tenía nada que ofrecerme ni nada que reclamar. Su silencio era una confesión muda de que lo único que le interesaba era el dinero, y al perderlo, me había perdido a mí también como blanco de sus exigencias. Mi padre tampoco intentó comunicarse. No me sorprendió, su indiferencia siempre fue su arma, y supongo que en su mente simplemente decidió seguir ignorándome como había hecho toda la vida. El peso de esas llamadas fue disminuyendo con el paso de los días. Ya no me temblaban las manos al escuchar la voz de mi madre ni me hervía la sangre al leer las amenazas de Nelson. Al contrario, cada intento de contacto me recordaba que había hecho lo correcto, que no podía permitir que me arrastraran de nuevo a ese pozo sin fondo. La libertad, aunque dolorosa, comenzaba a asentarse en mí como una nueva forma de vida. Pasaron las semanas y la vida de mi familia, ahora fuera de mi casa, comenzó a desmoronarse. Me enteré por conocidos y por rumores del barrio que ya no vivían cómodamente como antes. La comodidad que tanto habían defendido se evaporó en cuestión de días. Mi madre, Amparo, terminó trabajando como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, algo que siempre había despreciado y considerado indigno. La mujer que me decía que yo debía mantenerlos porque ella no estaba para trabajitos miserables ahora tenía que enfrentar la realidad de ganarse el pan con sus propias manos. Nelson, mi hermano, perdió la máscara de empresario de fantasía que había llevado toda su vida. Lo vi repartiendo volantes publicitarios en las calles del centro, con la mirada baja y un gesto de derrota. Sus promesas de negocios millonarios, sus sueños de grandeza y sus frases arrogantes quedaron reducidas a un trabajo que apenas le alcanzaba para subsistir. El hombre que se reía de mis advertencias, que me llamaba fracasado, ahora se convertía en un reflejo de su propia mediocridad. Mi padre, Ramón, también tuvo que aceptar una realidad dura. Consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un estacionamiento, haciendo turnos nocturnos para ganar lo suficiente. El mismo que me criticaba por no darles todo lo que pedían, ahora pasaba noches enteras en una silla incómoda, soportando frío y soledad, custodiando autos que ni siquiera eran suyos.
Su indiferencia de años se había transformado en silencio resignado. Y Carla, la mujer que había convertido mi vida en un tormento, que caminaba por mi casa como si fuera la reina de un palacio que no le pertenecía, no tardó en mostrar su verdadero rostro. Apenas las cosas se pusieron difíciles, decidió abandonar a Nelson. Le pidió el divorcio poco después del desalojo, asegurando que no pensaba quedarse al lado de un pobre fracasado. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. La misma mujer que se burlaba de mí por ser pobre había terminado humillando a mi hermano por esa misma razón. Yo no sentí satisfacción al enterarme de todo esto, al menos no la que esperaba. Creí que disfrutaría viendo cómo pagaban por sus acciones, pero en realidad lo que sentí fue una extraña mezcla de compasión y distancia. Ya no eran parte de mi vida, y sus desgracias no me pertenecían. No eran mi carga. Por primera vez entendí que la verdadera victoria no estaba en verlos caer, sino en sentir que yo ya no era responsable de levantarlos. Mientras ellos lidiaban con su nueva realidad, yo comenzaba a redescubrir la mía. La casa se fue llenando poco a poco de una energía distinta, más ligera, más auténtica. Caminaba por cada habitación y podía sentir que el espacio, por fin, era mío. Nadie ocupaba mi cama, nadie criticaba mi comida, nadie reclamaba el tamaño de mi televisor. El silencio que antes me dolía se transformó en un aliado, en una compañía tranquila que me recordaba que estaba libre. Comencé a invertir en mí mismo. Compré muebles nuevos, pinté las paredes con colores que me daban paz y alegría, y organicé mi cuarto de manera que reflejara quién era en realidad. Cada rincón se convirtió en un reflejo de mi identidad, no de las exigencias de otros. Incluso me permití algunos lujos, como un sistema de sonido moderno y un escritorio amplio donde podía trabajar con comodidad. No era solo un cambio material, era una declaración de independencia. Las noches, que antes eran un tormento de discusiones familiares y reclamos sin fin, ahora eran momentos de calma. Podía sentarme en el sofá con un vaso de vino, mirar por la ventana y escuchar únicamente mis propios pensamientos. No había exigencias, no había burlas, no había nadie drenando mi energía. Por primera vez en muchos años, dormía profundamente, sin el peso de las deudas emocionales que me habían impuesto. El teléfono seguía sonando de vez en cuando. Mensajes de voz de mi madre, llamadas perdidas de Nelson, incluso números desconocidos que imaginaba eran intentos de contactarme a través de terceros. Pero ya no me temblaban las manos al verlos. Con cada día que pasaba, aprendía a ignorarlos con más facilidad, como quien deja de escuchar un eco molesto. Sabía que esas voces solo buscaban arrastrarme de nuevo a la oscuridad de la que había logrado escapar. Un día, mientras revisaba los documentos de la casa, sosteniendo el título de propiedad entre mis manos, comprendí que lo que había ganado no era solo un techo libre de deudas. Había ganado mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi vida sin que nadie me tratara como un instrumento. Y aunque el camino había sido doloroso y solitario, también había sido necesario. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Con el paso de los meses, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. El vacío que sentía al principio por haber perdido a mi familia fue reemplazado poco a poco por una sensación de ligereza. No era fácil aceptar que las personas a las que les había dado todo me habían traicionado, pero aprendí que había sido necesario para abrir los ojos y dejar de vivir en cadenas. La casa, ahora completamente mía, se convirtió en un refugio, un lugar que hablaba de mi sacrificio y de mi resiliencia. Cada pared, cada mueble nuevo, era un recordatorio de que había logrado lo que parecía imposible. Me volqué en mi trabajo con más fuerza que nunca. Haber cerrado aquel contrato millonario no solo salvó a la empresa, sino que también me abrió nuevas puertas. Los jefes comenzaron a confiar en mí, a darme más responsabilidades y mejores oportunidades. De repente, la vida que parecía ir cuesta abajo se transformó en un ascenso firme. Mi cuenta bancaria crecía,
mis ahorros se multiplicaban, y con cada logro sentía que recuperaba un pedazo de la dignidad que mi familia había intentado arrebatarme. Pero lo más importante no estaba en el dinero, sino en la paz que había encontrado dentro de mí. Descubrí que la soledad no era un castigo, sino una oportunidad para conocerme mejor. Aprendí a disfrutar de mis propias compañías, preparar una cena tranquila, leer un libro sin interrupciones, escuchar música sin tener que bajar el volumen porque alguien se quejaba. Eran pequeños detalles, pero me devolvían la sensación de que, al fin, vivía para mí y no para complacer a otros. De vez en cuando, la nostalgia golpeaba. Recordaba los momentos en que imaginaba a mi madre cocinando feliz en esa casa, a mi padre ayudándome en el patio, a Nelson siendo un hermano de verdad. Esos recuerdos eran espejismos, sueños que nunca se hicieron realidad. La tristeza por lo que pudo ser a veces me arrancaba un suspiro, pero nunca una lágrima. Porque entendí que no había perdido lo que nunca existió realmente, una familia que me valorara. Una tarde, sentado en el balcón de la casa, observando cómo el sol se escondía en el horizonte, me descubrí sonriendo sin motivo aparente. Había pasado por el infierno y había salido vivo, más fuerte, más consciente. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Y esa certeza, simple y contundente, me llenaba más que cualquier aprobación que hubiera esperado de ellos. El destino de mi familia me llegaba a través de terceros, pero ya no me afectaba de la misma manera. Supe que mi madre seguía trabajando de casa en casa, que Nelson apenas lograba sobrevivir con empleos temporales y que mi padre se había vuelto más callado que nunca, casi invisible. Carla desapareció de sus vidas, como era de esperarse, porque nunca estuvo allí por amor sino por conveniencia. Podría haber sentido venganza o satisfacción, pero lo único que sentí fue distancia. Ya no eran parte de mi historia, al menos no de la que estaba escribiendo ahora. Yo había aprendido a ser dueño de mis decisiones. Invertí parte de mis ganancias en mejorar mi casa, en viajar, en darme lujos que antes consideraba imposibles. Pero sobre todo, invertí en mí, en mi salud, en mi bienestar, en mi futuro. Dejé de cargar con culpas que no eran mías, dejé de sentirme responsable por personas que solo me usaron. La libertad tenía un precio alto, sí, pero valía cada lágrima y cada noche de insomnio. Al mirar hacia atrás, entendí que mi error nunca fue comprar la casa, sino creer que la familia siempre lo justifica todo. No todos los lazos de sangre significan amor y no todo sacrificio se agradece. Aprendí que hay momentos en los que uno debe elegir entre seguir siendo víctima o levantarse y reclamar su lugar en el mundo. Yo decidí levantarme, y aunque dolió, fue la mejor decisión de mi vida. La noche que cumplí un año viviendo solo, abrí una botella de vino y brindé conmigo mismo frente al espejo. Por tu libertad, por tu dignidad y por tu nueva vida, me dije en voz alta. Fue un gesto sencillo, pero simbólico. Ese hombre reflejado en el espejo ya no era el mismo Alberto que había llegado agotado y humillado de un viaje de trabajo para encontrar a su familia traicionándolo. Ese hombre era alguien que había resurgido de las cenizas, más fuerte y consciente que nunca. Y así, con la mirada puesta en el futuro, comprendí que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que te respeta, que te valora y que celebra contigo tus victorias. Yo había perdido a quienes debieron estar a mi lado, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la certeza de que nunca más dejaría que me arrebataran lo que tanto me costó. Esa noche, en mi casa libre de deudas y de sombras, supe lo que significaba la palabra libertad.